clase en diferida si es que ustedes no pueden conectarse a la clase del día que corresponde, ¿ya? Listo, mis estimados estudiantes. Dadas esas indicaciones, vamos a iniciar con nuestra primera clase, ¿ya? Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, totalmente abierto. Vamos a conversar sobre algunos temas. Esta es una breve introducción para las personas que tanto sean, tal vez, personas que estén iniciando en este mundo de la locución y de la presentación, o también personas que ya tengan su experiencia. Espero sumar mucho este aprendizaje con ustedes y, como les había comentado, también aprender de parte suya, ¿sí? Déjenme cambiar a esto de acá ya. Listo. Ahora sí. Ya. Recuerden, es importante que participen, ¿sí? Por favor, eso también es súper importante ya que estamos en un curso de locución y presentación, así que vamos a ir perdiendo el miedo y vale la pena equivocarse en cualquier instancia, ¿ok? Vamos ahí. Bueno, nuestra primera clase, este tipo de clases, como les había comentado, se desarrolla en una especie de conversatorio, como los podcasts. Nosotros les llamamos los famosos podcasts, ¿sí? Cada podcast que vamos a ir tratando y revisando, vamos a ir apoyando esta información que ustedes van a complementar dentro del curso virtual. Y la primera clase que tenemos el día de hoy, nuestro primer podcast, se basa en entender cómo funciona un poco esto de la locución y la presentación. Y en qué momento estas dos ramas tal vez se unen o se dividen en algún punto, ¿ya? Así que quiero, en su caso, que alguno de ustedes me diga si existe alguna diferencia entre este mundo de la locución y la presentación, o consideran que son elementos totalmente que empatan, embonan, o simplemente sí, entre sí se entienden. A ver, ¿quién me puede dar una breve, tal vez, diferencia entre este mundo? Locución y presentación. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Existe una diferencia entre estos dos mundos, estas dos aristas? O tal vez simplemente son elementos que se conjugan entre sí. Pienso que Bueno, se ¿Ya? conjugan entre sí. No sé si estoy equivocada, creo que se conjugan entre sí. ¿Ya? Perfecto. sí, ¿Cuál sería creo la que principal característica tal vez en eso? Yo digo, por ejemplo, presentación de televisión es en la pantalla, pero el presentador también locuta las noticias, más bien es pregunta. ¿Ya? Perfecto. Sí, no está bien. Vale la pena. Es válida justamente la respuesta. ¿Alguien más tiene tal vez algún elemento importante diferenciador que existe entre estos mundos? Creo que sí. Buenas noches con todos. Me presento, soy Jordi Albán. Buenas En la noches. locución, creo que, bueno, en el aspecto de cómo llegar a la gente, nadie te ve. Creo que depende mucho de la voz. Por ejemplo, cuando narras un gol, cuando estás contando una noticia, cuando estás dando que sea un cuento. Entonces, depende a la modulación de la voz, creo que la gente te va a comprender le vas a hacer sentir. Mientras tú estás viendo cómo presenta, creo que es un tono más sutil, digámoslo así, cómo cuentas la noticia. Entonces, creo que esas son las dos pequeñas diferencias que puedo decir que se encuentran el día de hoy. Ok, tal vez es la manera en la que llevamos el mensaje, ¿no es cierto? Eso va a ser Ah, un elemento súper importante. Pero aquí justamente Jordi nos toma algo, un elemento que vamos a llevar durante todo este curso virtual, ¿sí? Que es, recuerden esta palabra, conectar, ¿sí? La con- palabra conectar tiene un significado súper amplio, pero sobre todo cuando hablamos de comunicación, tanto verbal como no verbal, que se involucra ya la parte de los brazos, nuestros gestos, obviamente el elemento diferenciador que va a ser la comunicación que nosotros podemos hacer, tanto positiva como negativamente, ¿no? Si ustedes alguna vez han escuchado de la parte de la kinésica o del lenguaje no verbal, es algo súper importante que se maneja mucho en nosotros, ¿sí? Nosotros con un simple gesto, con alguna cierta modulación, tal vez hasta de la voz, podemos expresar miles de cosas. Y ahí es donde se involucran tal vez estas ligeras diferencias, pero que no son tanto diferencias, sino que son elementos que se conjugan entre sí. ¿Ok? Ya, continuemos un Ujú. poquito, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito dónde se involucran estas diferencias. Vamos a empezar a ir desglosando estos términos, ¿ok? Hablemos un poquito de la locución y la presentación en relación de qué es lo que hacen entre sí, cómo se involucran tanto la una como la otra. Es en transmitir el mensaje de manera efectiva, algo que justamente ya nuestro compañero nos dio. El mensaje correcto, efectivo, es el que conecta con la audiencia, es el que se queda con la audiencia. Hay una palabra que está hoy en día de moda que es el storytelling. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí?
Ya, ¿quién me puede decir así bien rapidito, qué es el storytelling? ¿O qué consideran o qué piensan que tal vez sea un storytelling? Es contar una historia Ya, perfectamente. con el Sería fin contar una de historia. persuadir a un público objetivo. Ya, tenemos contar una historia, persuadir un público objetivo. ¿Qué más podríamos tener? ¿Qué consideran que es un storytelling? Una historia de una cultura. ¿Ok? Ya, listo. Tenemos de las ideas principales y las ideas bases, ¿no es cierto? Es contar una historia. Ahí justamente volvemos a esto. Contar una historia para que las personas la perciban, que se vuelva una cuestión muy efectiva y sobre todo que quede y resuene, ¿sí? Nosotros al fin y al cabo estamos haciendo un storytelling. Esto que estoy ahorita involucrándome con ustedes al tener esta clase es un storytelling. ¿Por qué? Porque viene de una preparación, tiene un final y obviamente la idea es que ustedes capten toda esta información y tengan la atención debida para poder desarrollar, ¿ok? Es un elemento súper importante y es algo que vamos a ir desarrollando. Por eso les digo, la palabra conectar va a ser obviamente la clave que nosotros vamos a manejar durante todo este taller, ¿ok? Conectamos efectivamente, créanme que cualquier mensaje que ustedes lo manejen va a llegar a un punto importante, ¿ya? ¿Sí? Algo que nosotros tenemos que aprender para poder conectar con la audiencia, netamente saber cautivar, saber conocer a quién le hablo, cómo le hablo, de qué manera le hablo, ¿sí? Eso es súper importante. Es la parte más esencial al momento de desarrollar un storytelling, ¿sí? Saber qué tipo de manera la que yo tengo que comunicarme. No es lo mismo comunicarme tal vez a una cierta generación como a otra, ¿verdad? Hay palabras que cambian, hay gestos que cambian. Y hoy en día estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no es cierto? Tenemos las redes sociales, ¿qué es lo que hacen hoy en día? La palabra viralizar está dentro entre comillas, de la parte de conectar. Es un storytelling, es desarrollar algo para que las personas netamente se conecten conmigo, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué tenemos? A lo mejor esta red social que es más fácil o la que se involucró, la que desbancó totalmente a las redes convencionales, que es obviamente TikTok. TikTok es un punto de importante tan fuerte que nos permite a nosotros comunicarnos, extendernos, y la comunicación que nosotros teníamos como hace unos 15 años no es la misma. Hoy vivimos en la época de la inmediatez y para poder cautivar a nuestra audiencia, para podernos viralizar, tenemos que aprender a transmitir correctamente los mensajes. ¿Ok? Ahí nosotros vamos dándonos cuenta que estos dos mundos todavía empatan. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a desglosar de a poquito la diferencia entre este mundo y el otro. ¿Y qué es el factor que hace que se distingan entre sí? ¿Ok? Entendamos algo súper importante. La locución tiene 4 ejes necesarios, fundamentales y que son claves al momento de poder generar ese acto, ¿sí? Uno, la locución es un acto de hablar. ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos netamente con qué, con nuestra voz, con nuestras cuerdas vocales, con la manera en que nosotros estamos impostando, proyectando nuestra voz, términos que vamos a ir desarrollando, ¿ya? De aquí en adelante vamos a ir cambiando ya algunas terminologías para poder nosotros ir hablando en relación de lo que estemos haciendo, ¿sí? Otro, la locución es un acto de comunicar. Saber comunicar correctamente nuestro mensaje es el punto más importante, porque si yo no me hago entender, si no hablo correctamente, porque uno de los ejercicios que vamos a poder ir trabajando es saber hablar. Y si es que yo tengo tal vez algunas muletillas y no hablo correctamente, si arrastro tal vez algunas palabras o se me hacen muy difíciles de hablar, traten de exagerar. ¿Sí? Hablen exagerando un poquito y eso les va a ayudar a que esto se vaya soltando al momento de poder hablar, ¿sí? Uno de los, no, se puede decir, de las fallas que tenemos al poder comunicarnos de manera no efectiva es cuando hablamos así, entre dientes. Y las personas, ¿qué suceden? Nos dicen, háblame bien, háblame claro, no te entiendo. Cuando nos dicen eso, estamos perdiendo la conexión con una persona. Entonces, tratemos de comunicarnos correctamente. Y la locución es eso, es un acto de comunicar, ¿sí? No solo de hablar, sino de saber comunicar, ¿no es cierto? Porque el chiste mal contado no da gracia, ¿verdad? Ese es un ejemplo que les puedo dar, ¿ya? También es un acto de entretener, saber conectar, saber en qué momento tengo que alzar mi voz, en qué momento tal vez tengo que hablar un poco más bajo, empezar a modular mi voz, sí, buscar volumen al momento de poderme comunicar correctamente con ustedes, con la persona a la que tengo que llevar, tal vez con el spot, la cuña, la propaganda que esté realizando, en dependencia de lo que yo quiera comunicar correctamente, sí. Para poder entretener no necesito tal vez ser un payaso, ser una persona muy anímica, sino que también tal vez puedo entretener de otra manera.
Puedo entretenerme tal vez simplemente con mi voz, tal vez contando una historia, narrando algo. Es un acto también de entretener, ¿ok? Y la locución, lo más chévere y lo más importante es que esto despierta muchas emociones. Creo que a todos nos ha llegado a pasar algún momento de que hemos escuchado una narración, tal vez puede ser de alguna cuña, de un tráiler, tal vez alguna canción, algo que nos impacta, ¿no es cierto? Despierta alguna emoción importante en nosotros, hace que nosotros nos imaginemos. Esa es la magia que tiene tal vez la parte del locutar, ¿sí? Es algo súper chévere porque ahí no solo se involucra la parte de las sensaciones, sino que para poder nosotros comunicar vamos a sumar un elemento importante. Porque la locución no netamente es hablar, sino que también es saber, como les había dicho, comunicarnos, expresar el mensaje, y ahí es donde también otro elemento clave que les puedo decir es que nuestro cuerpo habla, ¿sí? Nuestro cuerpo habla y se escucha. Si yo soy una persona que está completamente triste o enojada, eso se va a escuchar. Las emociones se van a sentir. Obviamente nuestro espectador, nuestro interlocutor, la persona que esté detrás de nosotros va a sentir ese estrés y esas cosas no van a conectar con la audiencia. Hay que saber inclusive manejarnos de un estado de ánimo para poder nosotros comunicar correctamente. ¿Ok? Todo esto, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestra voz. Esos son los ejes que maneja una locución. Pueden ser algunos más, algunos más, menos, pero estos son los principales que se pueden ir trabajando en relación de cómo quieren ustedes, como punto importante, comunicar con la audiencia. ¿Ok? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Cómo vamos desglosando? ¿Tienen ustedes tal vez algunos otros puntos importantes que consideran dentro de este mundo de la locución? ¿O consideran que estos son los claves que nosotros tendríamos que ir trabajando? A ver, Clave lo que tenemos que ir trabajando. Pero perfecto. ¿Suman, restan o los dejamos ahí por ahora? Y creo que es súper clave, pero también, no sé, el perder el miedo al micrófono, creo que es, a veces nos ponen el micrófono y creemos que sí sabemos y el rato de los ratos lo que teníamos en la mente, ¡pum!, se fue. Exacto. Exacto. Gracias, Jordi. Ahí topaste un tema importante. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es el peor enemigo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender nosotros a que el miedo al fracaso no sea obviamente algo que nos limite, sino que más bien debe ser nuestro mejor maestro. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que practicar, equivocarnos un montón de veces para poder nosotros empezar a perder este miedo. Uno de los miedos que les pedí en este momento que ustedes pierdan es que prendan las cámaras y que hablen. Vale la pena equivocarse, vale la pena que ustedes opinen, porque así aprenden. Si ustedes me hacen la pregunta, yo les voy a responder. Y si se equivocan, simplemente corregimos. No les voy a decir, no, estás mal. No. Ese es el primer punto, ¿sí? En la presentación es mucho más fuerte. Vamos a darnos cuenta de la diferencia que en cambio existe en el mundo de la presentación, ¿ok? Sigamos avanzando. La locución, eje importante, es aprender a manejar correctamente nuestra voz, ¿sí? ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Justo lo que dice Jordi, tal vez nos ponen el micrófono y empezamos a tartamudear o nos olvidamos o empiezan las muletillas, ¿no es cierto? Una de las muletillas que nosotros más tenemos es esa, tartamudear o quedarnos en blanco. Un tip que les puedo dar a ustedes, que al momento que ustedes estén hablando y que necesiten ustedes tal vez volver a conectar ese mensaje que se les quedó a ustedes en blanco, es guarden silencio, hagan la ley de los 3 segundos. Cuentan 3 segundos mentalmente, conectan la idea y continúan, como lo que estoy haciendo en este momento con ustedes. Hay veces que nosotros tenemos que respirar, tenemos que hacer que nuestro cerebro netamente conecte otra vez la idea y continuamos, ¿sí? Esos 3 segundos son bien milagrosos, aunque no sean cuando ustedes estén hablando con alguien, ¿sí? No extiendan más de ese tiempo porque obviamente pasa a ser un suspenso. ¿Y qué es lo que sucede con el suspenso? Las personas que pueden llegar a pensar netamente es como uno, no sabe o está esperando algo más, ¿sí? Guarden la ley de los 3 segundos, ayuda mucho para poderse un poquito relajarse, ¿sí? Ustedes conversan, conectan el mensaje y netamente continúan. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro obviamente piensa más rápido de lo que podemos nosotros hablar, ¿verdad? Nos sucede muchas veces. Hablamos a la carrera, empezamos y no conectamos las ideas y empezamos a tartamudear. La manera correcta es guarden los 3 segundos y continúen el mensaje. Listo. Primer tip que les puedo dar como que al momento de que ustedes quieran evitar estos dejos que nosotros empezamos a tener, alargar las palabras.
que son las famosas muletillas. ¿Ok? Ya. ¿Qué debemos practicar para poder tener una locución correcta? Esta clase simplemente es topar todos los temas generales y luego todo este taller vamos a ir desarrollando específicamente todo esto, ¿sí? ¿Qué tenemos que desarrollar para tener una correcta comunicación, una correcta locución? Es tener una correcta dicción, valga la redundancia. Si nosotros tenemos una correcta dicción, nos van a entender, ¿sí? Y algo que les di como un primer tip es, uno, guarden silencios. Los silencios son importantes, pero los silencios largos son incómodos. Acuérdense de eso, ¿sí? Los suspensos largos son incómodos. Si es que ustedes necesitan hacer eso, lo van a hacer, pero si no, simplemente guarden los silencios de alguna manera para poder continuar con el mensaje. Lo otro, la respiración es fundamental. Eso es lo que a nosotros nos pone nerviosos. Eso es lo que a nosotros nos da si nos juega la mala pasada, ¿sí? Hay que aprender a respirar. Uno de los elementos, ¿qué es lo que nos sucede cuando nosotros estamos totalmente nerviosos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes cuando alguien les agarra en curva y les dice, Katherine, a China, cuéntame, ¿qué es lo que te sucede a ti cuando estás nerviosa? Me olvido lo que tengo que decir ¿Ya? y empiezo a usar muletillas. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces? Extiendes las palabras, ¿no es cierto? Empiezas con, estoy bien, y empiezas con eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo otro que sucede? La sangre sube, sube a nuestro, obviamente, a nuestro cerebro ¿y qué es lo que nos sucede? Si somos blanquitos, si somos trigueños, nos ponemos colorados, ¿no es cierto? Yo soy trigueñito, no se me nota mucho, pero las personas que son más de una tez mucho más clara se les nota más rápido, ¿verdad? ¿Eso qué sucede? Nos oxigenamos tan rápido, nuestro cuerpo necesita de alguna manera sobrellevar este estrés y nosotros empezamos a sentirnos mal, empezamos a sudar. Respirar ayuda mucho eso, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de respiración. Uno de los más importantes va a ser el ejercicio del diafragma, que es donde nosotros tenemos que guardar todo este aire para poder hablar por horas, sin que se dañe nuestra garganta. ¿Sí? Ese es el punto importante y eso es algo que vamos a trabajar muchas veces del día, todos estos talleres, ¿ya? Y les voy a dejar también ejercicios para que ustedes puedan ir haciendo, ¿ok? Y finalmente la interpretación. ¿Cómo interpreto el mensaje? ¿Cómo llevo el mensaje? ¿Cuándo modulo? ¿Cuándo imposto? ¿Cuándo proyecto? ¿Ok? Entonces son términos que vamos a ir trabajando de aquí en adelante, ¿ok? Pero recuerden, una correcta dicción es saber leer, saber hablar correctamente, hacerse entender. ¿Sí? Estos ejercicios son importantes para que ustedes puedan hablar. El Ecuador es tan rico en dialectos que nosotros obviamente tenemos algunas maneras de podernos comunicar, ¿no es cierto? Hay tantos dialectos en el Ecuador de tantas maneras, pero neutralizar nuestra manera de hablar no siempre es la clave, sino es sabernos entender, ¿ok? Entonces, hablar correctamente, saber respirar y sabernos comunicar. Elementos y tips importantes que nos van a servir a nosotros, ¿ya? Todas estas claves las vamos a tener más adelante, ¿ya? Esto, ¿qué produce? Que tengamos un correcto uso y manejo de nuestra voz en todo momento, comunicándonos efectivamente. Cuando hagamos una interpretación, cuando hagamos una locución, cuando queramos hacer un doblaje. El doblaje es tan chévere porque en el doblaje se involucran más de estos gestos, más de esta interpretación, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta inclusive qué aptitudes podemos manejar, ¿sí? Este momento tal vez ustedes tienen esa práctica, tal vez ustedes ya tienen una experticia, pero vamos a ir desarrollando un poquito, vamos a ver qué talentos ocultos también existen entre ustedes, ¿sí? Ya, hasta aquí, ¿qué les parece lo que vamos conversando? De manera general, a términos generales. Excelente, Interesante, gracias. chévere, ¿sí? Excelente. Chévere, gracias, Mariby. ¿Ya? ¿Alguien quiere sumar a esto? Dentro de lo que ustedes han trabajado, trabajan o no trabajan o han tenido alguna experiencia. ¿Quién quiere sumar esto de lo que hemos conversado hasta ahorita, estos tal vez 10 o 15 minutos? Como nuevo, creo que hasta ahora estoy aprendiendo. Me parece algunas cosas muy novedosas. También creo que me van es como que captar el mensaje suyo y lo que, o sea, a mí me ha pasado, no es que de la noche a la mañana, a mí al menos me tocó esto, me dijeron de un curso una compañera, pero de la noche a la mañana me pusieron un micrófono y no sabía qué decir y creo que me va a caer esto como anillo al dedo porque, o sea, el miedo ya lo he perdido. Pero ahora aprender a hacer esas pausas necesarias y saber cómo, cuándo hablarle, eso de manejar la respiración, porque a veces como que
ya no tengo aire y me toca otra vez, o sea, me quedo seco. Entonces, creo que está muy chévere todo lo que nos está contando, lo que nos dice que hay que saber la palabra esta que nos acaba de mencionar y de hecho le anoté porque saber conectar. Entonces, me parece muy importante porque a veces incluso podemos estar hablando ahí a través del micrófono y a la otra persona no le estamos llegando. Exacto. Uno, o no le estamos llegando o estamos perdiendo totalmente la atención de esa persona, ¿sí? Entonces ustedes quieren espectadores, tienen que obviamente experimentar inclusive estas cosas, ¿sí? No es ley, todo obviamente recuerden que nada está escrito en piedras, nada es ley obviamente, pero son elementos que nos permiten mejorar, ¿ok? Y si sobre todo tenemos estas falencias, como les he dicho, es volver a recapitular, volver a entender, volver a practicar, ¿sí? Es súper importante. Y luego ustedes me van a decir algo que estoy haciendo y vamos a ver si es que han prestado atención a algo adicional que estoy haciendo en este momento, ¿ya? ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie? Todo claro. Ya. Entonces continuemos, ¿ya? Verán, luego yo les pregunto, les voy haciendo así. Yo les tengo aquí ustedes en una pantalla grande y les estoy viendo a todos ustedes sus gestos, sus maneras de cómo se están comunicando no verbalmente conmigo, ¿ya? Es algo, vamos a tener una clase súper chévere de lenguaje no verbal y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cómo nosotros sí estamos hablando. Cuando están poniendo o no poniendo una atención debida, ¿ya? Bueno, continuemos. Hablemos sobre la presentación y obviamente de televisión, eventos, ceremonias y entre otros, ¿ya? Nosotros tenemos este punto y aquí es donde asoma la parte tan clave de este miedo escénico que nos puede llegar a suceder. Si bien la locución es mucho más fácil, tal vez como dicen, ¿no? Porque estoy detrás de un micrófono, la gente no me ve, solo me escucha y punto. Pero cuando estoy de frente de una cámara, cuando estoy grabando algo, cuando ya se nota cómo estoy parado, cuando estoy hablando, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Sí? Recordemos que la presentación es lo mismo que la locución. Es un acto de hablar, es un acto de comunicar, igual de entretener. Creo que el entretener aquí se vuelve un elemento más importante, más clave, y es donde se suma el lenguaje corporal. Nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo habla, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han visto algún presentador de noticias dando las noticias así? No, ¿verdad? Sí, es muy difícil o muy complicado llegar a ver eso. Tal vez al entrevistado sí, porque obviamente el entrevistado está en una cuestión de autoprotección, ¿sí? Esto es autoprotección. Por más enojado o serio que esté, esto es, estoy nervioso, no me preguntes, estoy protegido, ¿sí? Eso en el lenguaje no verbal simboliza que nosotros estamos completamente cerrados a lo que yo quiera comunicarme. Es cuando ya no queremos tal vez prestar atención, como esto. ¿Qué les da qué les da a ustedes este lenguaje no verbal, esta manera en la que estoy? Aburrimiento. Ujú. Puede ser aburrimiento, no me interesa, puedo estar pensando en otras cosas. El cuerpo empieza a hablar, ¿no es cierto? Y ahí es donde el espectador, como ustedes dicen, no, si estoy en una conferencia, estoy hablando de alguien, y eso es lo primero que me conecta a mí, porque cuando nosotros estamos presentándonos, cuando estamos tal vez en un momento en una televisión, algún punto, en algún evento, nosotros nos conectamos con alguien siempre. Al principio, eso es como una ley eso. Vemos a alguien y nos conectamos y a veces nos conectamos con lo malo. ¿Sí? Tenemos que aprender, inclusive aprender a hacer un reseteo sobre esas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo me comunico. Y mi cuerpo ayuda mucho. Las manos sirven mucho para podernos comunicar. Ustedes quieren comunicarse efectivamente con alguna persona, traten de hablar con las manos. También, esto les permite sumar mucho, obviamente, lo que ustedes quieran comunicarse. ¿Sí? Tal vez ahorita mi cámara no está puesta de la manera correcta, pero bueno, cuando hablamos lenguaje no verbal, yo voy a hablar más con mis manos que obviamente con mis gestos. Es importante que nosotros nos comuniquemos, que enumeremos las cosas cuando digamos en primer lugar, en segundo, cuando hablemos de esa manera, nos va a ayudar y va a ser mucho más rico el podernos comunicar, ¿sí? Es romper un poquito esa brecha que existe entre la persona que me escucha y la persona que recibe el mensaje, ¿ok? ¿Qué se involucra en la presentación, a diferencia de la locución? Casi no mucho. Se involucra, obviamente, una correcta dicción. ¿Por qué? Porque esta vez me ven obviamente si estoy abriendo correctamente, inclusive si estoy modulando, si estoy teniendo una correcta dicción,
una correcta respiración, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que aprendernos inclusive a podernos parar correctamente, sentarnos si es que nos toca, aprender a guardar correctamente nuestro aire. Les voy a enseñar un ejercicio para poder ustedes que empiecen a generar este tipo de elementos. Una correcta interpretación. Ahí se involucra netamente lo que les había dicho. La interpretación sumada con el lenguaje no verbal es comunicación mucho más efectiva, mucho más rica y nos permite a nosotros, obviamente, conectar con la persona. ¿Sí? Como ven, simplemente son dos mundos que a pesar de que parece que están distanciados, sí tienen un elemento diferenciador, pero que nos permiten de alguna manera conectarnos correctamente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Existe o no existe tal vez diferencias entre estos dos mundos? Sí, hay una pequeña diferencia. ¿Ok? Ligera, chiquita, ¿no es cierto? Pero ambas empatan, ambas tienen este mundo. Hoy en día, como les había dicho, que vivimos netamente esta época de TikTok y sobre todo que está de moda el streaming, ¿no es cierto? Los podcasts, ¿verdad? Se rompió ese formato de que la radio era netamente escuchada. Hoy en día la radio se ve, ¿no es cierto? Porque muchas emisoras de radio, ¿qué es lo que hacen? Ponen ahora su cámara y ven lo que las personas están locutando. Se puede sentir, se rompe esa pared. Los podcasts hicieron eso. Rompieron tal vez esa pared, inclusive de mostrarnos cómo se puede de alguna manera comunicarse con unas personas. Por eso inclusive hay podcasts que nos conectan mejor que otros. Tal vez tengo el mejor invitado, pero no me conecto correctamente con la persona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros inclusive tenemos que aprender a darnos cuenta qué es lo que tal vez está fallando ahí. Comunicación efectiva, tal vez no hay las preguntas correctas, tal vez la audiencia a la que está direccionado no es la que está manejándose, ¿ok? Todos esos factores sí suman mucho al momento de podernos comunicar. Saber modular, saber llevar, inclusive si hasta para hablar cualquier mala palabra tengo que inclusive saber cuándo tengo que decirlo, porque la incomodidad va a verse, ¿sí? Entonces son elementos que sí vamos a poder sumar. Hoy en día, como les había dicho, vivimos la época de la inmediatez, todo se viraliza, todo se hace más rápido, todo es espontáneo y tenemos que estar preparados si queremos de alguna manera meternos en este mundo de la comunicación. ¿Ok? Ya. ¿Qué les parece hasta aquí lo que hemos venido hablando? ¿Sí? ¿Chévere? Ya. Luego van a Mucha información participar, ¿no? valiosa. ¿Sí? Bacán. Ya. Perdón. Celular. Dejémosle en silencio para que no nos moleste. Nada más. Ya. Ahora sí, continuemos. Técnicas. ¿Qué técnicas vamos a poder ir trabajando? ¿Cómo vamos a poder ir viéndonos cómo podemos comunicarnos correctamente? Y dentro de estas técnicas, para poder tener una correcta locución y también para poder ser un correcto presentador o presentadora, es esto. La dicción, recuerda, la dicción va a ser el elemento importante. Se escucha, se entiende, se percibe, se conecta. ¿Sí? La respiración va a ser el elemento diferenciador, como les había comentado, en el que nos va a permitir a nosotros poder despapallarnos por horas, poder proyectar nuestra voz, o sea, subir, obviamente, el tono de voz, saber modular, tener el aire correcto para poder generar una modulación. Nuestra pronunciación, cuando necesito ponerle un cierto énfasis a las cosas, cuando no, ¿ok? Y el carisma. El carisma va a ser súper importante porque el carisma, como les había dicho, el cuerpo habla y se escucha, ¿sí? El cuerpo nos permite a nosotros también, netamente, poder sumar algo dentro de esta comunicación efectiva que tenemos que aprender a desarrollar, ¿ok? Sí, el carisma es súper importante, aunque no crean, esto suma mucho, permite que las personas se sientan más a gusto, que podamos conversar, como en este momento con ustedes. Yo les pregunto, ustedes me responden, chévere, tenemos una retroalimentación. No hay un tabú de decir yo soy el que sabe más que ustedes. No, la idea es esto, comunicarnos entre ustedes y existe un carisma porque entre ustedes me comentan, yo respondo y continuamos. ¿Ok? Así que para tener una correcta dicción, primera tarea, se le puede decir que ustedes tienen que tener. Lean mucho, lean lo que ustedes inclusive no entiendan, lean palabras que sean difíciles de pronunciar en cualquier momento, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros a poder nosotros comunicar, ¿ok? Darnos un respiro también es importante, es lo que les había dicho. Guarden silencios, que no sean incómodos, que los silencios no sean tan largos, ¿sí? Eso es un silencio muy largo. 3 segundos, suficiente. Con esos 3 segundos, créanme que ustedes pueden volver a rebobinarse, volver a tomar la idea y ¡pum! Vamos. Y finalmente, dentro de la dicción, para poder tener una correcta dicción, es aprenden a bajar la velocidad.
Si no pueden leer algo de corrido tan rápido como ustedes a lo mejor piensan, bajen la velocidad. Empiecen a hablar rápido y simplemente empiecen a bajar un poco la velocidad de los textos que ustedes están haciendo. Trabajen velocidades. La velocidad les va a permitir a ustedes poder dominar las palabras que no puedan. ¿Sí? Eso es súper importante. La velocidad les va a permitir a ustedes manejarse, hacer que la gente les entienda. Porque ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que les dije al principio? Nosotros hablamos entre dientes, ¿sí? Y eso muchas veces está mal. Hay un ejercicio que sí se maneja con los dientes que nos va a permitir hacer que nos escuchen de una mejor manera. ¿Ok? ¿Alguien ha trabajado el ejercicio de la dicción? ¿Quién ha trabajado? Nadie, nadie de ustedes. Primera vez que lo van a trabajar. ¿Sí? Ya. Les voy a dejar un texto en los recursos o les voy a mandar por WhatsApp para que ustedes trabajen eso, ¿sí? Para que las próximas clases que luego vamos a empezar a hacer trabajadas, algunos ejercicios tanto de locución, presentación, desenvolvimiento, vamos a ir haciendo, lo vayan trabajando, ¿ya? Es importante, acuérdense, lean, desen respiros para que el aire circule y bajen un poco la velocidad. Les va a permitir a ustedes tener una correcta dicción. Este es el factor más importante para poder comunicarse, ¿sí? En términos generales, no solo en locución, sino que también de manera normal. Así no la gente nos entiende, ¿ok? La respiración. Aprendan a dar un mensaje claro, obviamente, ¿con qué? Con el aire correcto, ¿sí? Uno de los errores que se cometen para poder hacer una locución, una presentación, es que hacemos esto. Se escucha, ¿verdad? El- ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos hablando y cogemos aire de esta manera? Se escucha y se escucha mucho. Hoy en día los micrófonos son tan sensibles que nos toca modular mucho si es que ustedes tienen alguna consola, si ustedes tienen los micrófonos de las cámaras web, tal vez un poco más lejano, tal vez estas cuestiones de la supresión de ruido, pero por lo general esto se escucha, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que aprender a manejar mucho nuestra respiración. Naturalmente y biológicamente, ¿por dónde respiramos nosotros? ¿Quién me puede decir eso? Con la nariz. Por la nariz. Exacto. La boca sí nos permite también a nosotros poder jalar aire, ¿sí? Pero biológicamente este es nuestro aparato de respiración. El aire debería venir por aquí. Un tip que luego lo vamos a trabajar también es que ustedes aprendan a que en un momento que se queden sin aire es hacer un ejercicio cardionasal, o sea, desde nuestro pecho hasta la nariz. Vamos a hacer un ejercicio de eso, no se preocupe. Todo lo que les estoy hablando es un término general, ¿ok? Recuerden eso, si ustedes en algún momento se quedan sin aire, eviten esto, porque esto siempre se va a escuchar, de cualquier modo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a utilizar mucho, entrenar mucho nuestra nariz para que no se queden sin aire, ¿ok? Y dentro de una correcta respiración, justo lo que ustedes decían, ¿qué pasa cuando estoy nervioso? No me relajo, me estreso. Para poder tener una correcta respiración, tengo que aprender a bajar el tiempo y relajarme. Respiro un poco, me relajo y continúo. Esa es una de las maneras que nosotros nos va a permitir a nosotros también resetearnos, ¿sí? No siempre estamos dispuestos a tener esa predisposición. A veces vamos a tener un punto en el cual nos va a tocar hacer una improvisación. Y para improvisar, ¿cuál es el término que saben decir cuando nosotros estamos agitados? ¿Qué nos dice la gente? Respira, respira, espera. Respira y continúa. ¿No es cierto? Es un término que nosotros ocupamos mucho, pero que inconscientemente sí es lo que se debe hacer correctamente. ¿Ok? Ya, vamos a trabajar este momento un poquito de respiración. Este va a ser siempre el ejercicio que vamos a hacer si algún momento ustedes se encuentran en una situación de estrés. ¿Sí? Este ejercicio se llama el triángulo de la respiración. Este ejercicio lo trabajan mucho los Marines de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Ellos cuando están en una situación de demasiado estrés, les obligan a hacer esto. Cuando están obviamente en sus entrenamientos, en sus ejercicios, inclusive cuando hacen ellos inmersiones al agua, porque ellos tienen una técnica en la cual ellos se sumergen a una piscina amarrado de pies y brazos. No sé si han visto ese ejercicio, tal vez. Ellos les amarran y les botan a una piscina y les dicen que tienen que estar relajados, porque ustedes inclusive cuando están, o sea, es tan chistoso porque nos dicen que cuando nos estemos ahogando nos tratemos de tranquilizar. Lo que menos queremos es tranquilizar, nos estamos ahogando, ¿no es cierto? Pero lo correcto es que nos tranquilicemos, que nos relajemos en una situación de estrés.
porque nos va a permitir a nosotros pensar de una manera correcta. Porque cuando estamos estresados, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos 1000 cosas y no hacemos una. ¿Ok? Este ejercicio que es el triángulo de la respiración nos va a permitir a nosotros un poquito bajarle el tiempo, quitarnos del estrés y resetearnos un poco, ¿ya? Esto es el primer indicio para poder trabajar el ejercicio cardiodiafragmático, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhalar con la nariz, contando hasta 3, o sea, vamos a inhalar 2, 3, vamos a mantener ese aire aquí, 1, 2, 3, y vamos a exhalar en 1, 2, 3, ¿sí? Ese es el ejercicio. Entonces, inhalamos. 1, 2, 3. Mantenemos este aire, no lo soltamos. Y obviamente en 1, 2, 3 lo exhalamos. De esta manera. Hasta que yo les cuente hasta 3, ¿ya? ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. Nos va a permitir a nosotros quitarnos un poco el estrés. Como les había dicho, este es el primer ejercicio que vamos a hacer para poder ir subiendo netamente al ejercicio del diafragma, que va a hacer que ustedes tengan una cantidad mucho más fuerte de aire en su organismo para poderse comunicar, ¿ya? ¿Listos? A ver, vamos a inhalar. Yo les voy a contar hasta 3 y vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Los que no tengan las cámaras encendidas, por favor, si pueden, enciendan las cámaras porque así también yo les veo si están haciendo el ejercicio, ¿sí? Ya. Vamos a ir perdiendo el miedo. No es algo chistoso, pero que nos permite. Y les va a servir en situaciones de estrés. O sea, cuando le quieran golpear a una persona porque está que nos mata de iras, créanme que hasta esto nos ayuda mucho. ¿Ya? Vamos. Listo. Inhalamos en 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Ya. ¿Sí? Ya. Esto lo hacemos por 3 veces. Por eso es el triángulo de la respiración. Se inhala, se mantiene y se exhala 3 veces y se hace durante 3 veces. ¿Ya? Vamos. Segunda vez. ¿Listos? Inhalamos en 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Y exhalamos. 1, 2, 3. ¿Ya? Ya. Vamos a sumarle algo a este ejercicio. Cuando inhalemos, vamos a hacer de esta posición ya. Vamos a tratar que nuestro pecho, desde abajo, como que la cabeza no está tan abajo. Vamos a subir así. Y vamos a hacer que nuestro pecho se infle un poquito, ¿ya? Vamos a quedarnos manteniendo. Vamos a sentir inclusive aquí un poco de, como que un dolorcito chiquito, ¿sí? Y vamos a exhalar igual hasta que cuente hasta 3. Vamos a tratar de casi volver a esta misma posición. Y relajar nuestros hombros. ¿Sí? ¿Ya? ¿Comprendido? Ya, chévere. A ver, vamos a hacer esto. ¿Listos? A ver. Inhalamos. 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Ya. ¿Qué tal? ¿Estuvo un poco más difícil o no? No, no tanto, porque ya como que ya se aflojó el cuerpo. Exacto, ya aquí justamente nos das una pauta. Ya se aflojó el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo ya como que empezó un poquito una cuestión de empezarse a soltar, el aire empezó a circular de una manera. Al principio lo hicimos rápido, en el segundo tiempo empezamos a subir la velocidad y en el tercer tiempo nos demoramos un poquito más. ¿Sí? ¿Qué sumamos? Hicimos esto. No sé si sintieron que el aire se empezó a quedar aquí, ¿verdad? Y cuando mantuvieron el aire empezó de alguna manera a subirse un poquito más. Y cuando soltaron el aire ya se fue. Inclusive los hombros se sintieron mucho más sueltos, ¿verdad? Ya. Esta es una primera instancia que estamos dando. La próxima vez que hagamos este ejercicio vamos a sumar algo más. ¿Sí? Tip. Hagan esto mucho cuando estén estresados, cuando estén nerviosos, cuando vayan a participar aquí, cuando les diga algún ejercicio. Hagan esto, inclusive de manera inconsciente. ¿Y se acabó? ¿Sí? Les va a permitir a ustedes relajarse mucho. ¿Ok? Interpreta. ¿Cómo interpretamos? Uno, no hay que forzarnos. Si no nos sale, no nos sale. No hay que forzarnos. ¿Sí? Utilizar el lenguaje corporal es súper importante. Si nosotros nos movemos, podemos inclusive involucrar gestos, acciones. Nosotros ni nos hacemos escuchar. Tal vez la modulación ya no es exagerada, pero se ve que estoy comunicándome con ustedes. Ayudamos que el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal,
sume algo adicional de lo que estoy hablando. ¿Ok? Y mantener un ritmo. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy hablando algo, tal vez que la gente entienda que estoy hablando un mensaje, que quiero llegar a algo, ¿sí? Pero no les deje con el suspenso, a menos de que yo quiera hacer eso con ustedes. La idea es que el ritmo se mantenga, que en algún momento, si estoy hablando efusivamente, tengo que llegar a algo, ¿no es cierto? No porque estoy hablando súper chévere y voy a llegar a un punto y me quedo. No, o sea, tengo que aprender a mantener un ritmo para saber interpretar en lo que quiero comunicarme. El mensaje buen interpretado, como les había dicho, el chiste mal contado no tiene gracia, ¿ok? Y para saber comunicarse, para saber tener una correcta interpretación es uno. No nos forzamos, nos relajamos y mantenemos un ritmo en la conversación. Eso hace que la otra persona se sienta conectada o se sienta interesada de lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es súper importante. Cuando la gente ya se aburre, simplemente ustedes se van a dar cuenta, ¿ok? Ya. Ejercicio de interpretación. Como nosotros somos personas que cuando estamos muy nerviosas, ¿qué es lo que hacemos con las manos? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué hacemos con las manos cuando estamos nerviosos? Exacto, amasamos tortillas de verde. ¿Qué más hacemos? Apretamos los puños, bueno, en mi caso. Ya, exacto. Quien nos dice que apretamos, hacemos esto, ¿no es cierto? Ya, ¿y algo más? ¿Quién más? A ver, Chasquear los dedos. ya. Miren, tenemos nuevos tics que aparecen cuando nosotros estamos nerviosos. Algo más, algo hacemos. Exacto, justo Narciso nos dice que tal vez jugamos con las manos, ¿ya? O también las escondemos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Metemos las manos en los bolsillos o ponemos las manos atrás y empezamos a jugar con las manos de atrás, ¿no es cierto? Esto hace que nosotros nos expresemos más. Se nos da cuenta porque les había dicho, el cuerpo habla y estos son gestos de que el cuerpo no quiere comunicarse. Para eso, para poder tener una correcta interpretación, tanto locutores como no locutores, como les había dicho, es que vamos a soltar nuestras manos, vamos a hacer este ejercicio de soltar nuestras manos, vamos a soltarnos un poquito, vamos a abrir un poco las manos, ¿sí? Abramos las manos, soltémonos un poquito, ¿sí? Vamos a tratar de hacer como que estuviéramos inclusive nadando un poquito, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a relajar un poco nuestros hombros, que son el punto más fuerte de estrés que tenemos. Las personas que les gusta que les den masajes, ¿qué es lo que sucede cuando les agarran los hombros? Oye, estás duro y estás tensionado. Entonces, relajémonos, hacemos un poquito de movimiento, soltamos nuestras manos, alistamos como que vamos a contar algo y soltamos el aire. Ya. Esto nos va a generar un poco de autoconfianza, ¿sí? Tratemos de no esconder nuestras manos, no hagamos esto, ¿sí? Esto también es el triángulo de la inseguridad. Cuando hacemos esto, cuando estamos en una presentación en vivo y estamos hablando así, ¿sí? Tal vez inclusive nosotros, ¿qué llegamos a hacer? No verbalmente percibimos más rápido esto que esto. Nosotros muchas veces nos ponemos a observar esto, porque vemos qué es lo que está haciendo con las manos. Las manos nos están hablando. Yo les había dicho que nuestro cuerpo habla y las manos son un punto importante para podernos comunicar. Si necesitan de alguna manera comunicarse efectivamente, enumeren las cosas. Eso también ayuda mucho para empezar a soltar las manos. Cuando quieran comunicar algún ítem, cuando quieran soltarse, ¿sí? Hablen con sus manos, los hombros. Por eso hicimos este ejercicio para que ustedes se comuniquen, generen una autoconfianza. Y si tienen que inclusive aprender de ese error de que tal vez están boxeando al momento de hablar, no importa, se aprende. ¿Sí? Ya. Ejercicios de autoconfianza. Nosotros tenemos que poner en práctica, ¿ya? Finalmente, ya vamos terminando esta clase. La pronunciación es importante. Manejen el aire. Ya tuvimos un primer ejercicio. ¿Ok? Ya nos dimos cuenta que aquí se generó una carga de aire. ¿Sí ven? Inhalé y no estoy soltando el aire, sigo hablando. Estoy manteniendo el aire. ¿Sí ven? Estoy manteniendo porque necesito comunicarme con ustedes. Necesito agotar este aire. Y este momento ya me relajé. ¿Vieron mis hombros?
tomé la carga de aire porque necesito que proyectar mi voz, necesito alzar mi volumen, necesito que ustedes me escuchen, tal vez en un auditorio necesito que la gente me escuche. Y luego netamente me relajo, cargo mi aire y sigo hablando, ¿sí? Pero para poder hacer esto y tener una correcta pronunciación, ustedes van a hacer el ejercicio de exagerar al momento de hablar, ¿ok? Tienen que aprender a exagerar las palabras en algún momento. No importa que se vea raro como muecas, esto es un ejercicio propio que les va a permitir a ustedes pronunciar correctamente las palabras, ¿ok? Luego van a poder hablar exageradamente sin que se sienta que están hablando exageradamente, ¿sí? Eso háganlo mucho para poder tener una correcta pronunciación. Bajo cualquiera de los dos casos, tanto en vivo como en una manera en off, como lo que es en una locución, ¿sí? La idea es que se entregue el mensaje correctamente. No vale la pena de que no me entiendan, empiece a tartamudear. Acuérdense de los silencios, la ley de los 3 segundos. Guardo 3 segundos para poder volver a cargar el aire si es necesario y pronuncio correctamente la palabra. ¿Ok? Ya. Y finalmente, el carisma. Ya habíamos hablado. Ser amable está bien. Sonreír también ayuda. Permite conectar con la persona, nos permite romper tal vez una cuestión de estrés, pero también netamente no debemos ser tan confianzudos porque puede llegarse a malinterpretar o tal vez en la situación en la que esté el carisma no puede sumar. Tal vez estoy en un noticiero, ¿no es cierto? Tal vez estoy hablando de algún tema mucho más fuerte que necesita tal vez que yo me maneje en una cuestión mucho más seria. El carisma también simboliza ahí porque estoy simplemente acoplándome a la parte más importante de lo que es ese tema, ¿sí? Saber conectar es también parte del carisma, es lo que nosotros va a sumar toda esta interpretación, toda esta comunicación que tenemos al momento de poder comunicarnos, ¿sí? Ser amable está bien, ser muy amable no es correcto, ¿ok? Eso depende del formato el que ustedes estén manejándose, ¿sí? Los programas por lo general el programa de farándulas, programas de esos tipos que son chinchosos, son demasiado amables y en algunos casos que puede provocarnos a nosotros esa desconexión, en dependencia porque están manejados de un cierto público, ¿no es cierto? Tal vez no somos el público objetivo de ellos, ¿sí? Eso también es importante porque hay que entender cómo nos conectamos con esto, ¿ok? ¿Qué les parece hasta aquí lo que hemos venido hablando? Todo esto está resumido en todo lo que vamos a hablar en todo este curso. Por eso esta primera clase es importante porque a términos generales ya saben algunos elementos importantes, ya trabajamos un primer ejercicio y la importancia de que nosotros vamos a ir desglosando esto. Kinésica, lenguaje no verbal, paralingüística y sobre todo interpretación. Eso es lo que vamos a trabajar para que ustedes tengan obviamente, puedan meterse en este mundo mucho más a profundidad. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido lo que hemos venido conversando? ¿Suma, resta? ¿Hace falta algo adicional que ustedes han considerado? Les escucho ahora. Y Una suma mucho y ahora, bueno, ya tenemos esas capsulitas, ahora hay que ponerlas en práctica. Que sí, creo que al principio creo que todo cuesta, pero creo que una vez que ya entramos en confianza y nos aprendemos a soltar, creo que ya después ya incluso las cosas fluyen. Exacto. Fluyen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando fluyen? Rompo tal vez esta cuestión tal vez de no quiero hablar, tal vez le hablo, tal vez no le hablo, tal vez sí me equivoco y si me habla mal, y si quedo mal, eso es lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Y si quedo mal, no, nunca vamos a quedar mal en algún caso. Si no nos equivocamos, no aprendemos, así de fácil. A ver, ¿alguien más? Profesor, yo vi lo que usted utilizó las técnicas mientras nos hablaba, las diferentes técnicas que usted nos iba comentando y logré ver que aplicó casi el 100% de las técnicas en el momento y conectó con nosotros el mensaje. Bueno, entendimos claro y utilizó hasta el carisma al último. Perfecto, gracias. Ese es el chiste. Vean, ¿se dieron cuenta? Justamente algunos de ustedes ya notaron eso. ¿Qué notaron? Ocupé las manos, ocupé los silencios, la interpretación, ocupé la modulación para poderme comunicar con ustedes, los ritmos en algunos momentos para poder inclusive ir rompiendo todavía esta cuestión de poder ir conectándome. Es la primera vez que nos comunicamos y tenía que captar su atención, ¿sí? El storytelling que armé con ustedes era eso, de darles algunos tips y dejarles tal vez con algo adicional para nosotros poder aprender la próxima clase, ¿sí?
Eso es lo que vamos a ir desarrollando con todo este curso. La idea de ustedes es que si ustedes ya tienen esas aptitudes, las fortalezcan. Si no, simplemente las sumen. Como les dije, la idea es ir aprendiendo en conjunto también con ustedes, ¿ok? Ya. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahorita? ¿Nada? No, yo de mi parte agradecerle todos los conocimientos que nos está impartiendo. Chévere, gracias. Ya. Entonces, segunda parte. Vamos, les voy a comentar un poquito sobre la plataforma. Como en algunos casos, noto que ustedes algunos son nuevos. Espérense, creo que está acá. Creo que se vieron ustedes mismos, no importa. Ya, ahí está. La plataforma virtual, listo. Yo sabía que en algunos de los casos, como les había dicho, ustedes son nuevos en este curso virtual, así que les voy a dar las pautas que nos hacen falta para poder ir haciendo las tareas, evaluaciones y actividades, ¿ya? Bueno, todos ustedes, si es que ya no pudieron, por favor, ya les voy a chequear el día de mañana a las personas que no han ingresado a la plataforma. Vamos a acceder con nuestro número de cédula. Acuérdense, nuestro número de cédula, la clave es la misma para todos. No se les cambia la contraseña porque tenemos un montón de estudiantes y a veces nos falta podernos, inclusive, poderles dar un poco de retroalimentación a esto, ¿ya? Ustedes tienen asignado el curso de locución y televisión, televisión, locución, número 6. Toda la información que ustedes la necesiten la van a tener aquí. Aquí tenemos el árbol de navegación que vamos a trabajar. Todas las unidades se van a ir abriendo semanalmente. Esta semana, según nuestro cronograma, recuerden que yo les mandé un cronograma inclusive por WhatsApp. Está aquí el cronograma. Déjenme poner un poquito para ya. Correspondería a la unidad 1 tanto desde el día lunes 3 hasta el domingo 9. La plataforma va a estar abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras dure la unidad. Sí, tuvieron desde el día lunes hasta este día domingo para hacer la evaluación y la tarea. ¿Ok? Pueden hacerla, presentarla hasta última hora, inclusive el día domingo la plataforma cierra la unidad 1 a las 11:30 de la noche. No esperen hasta el último día. Traten de hacer esto y cumplir en los tiempos porque la plataforma se vuelve restrictiva hasta en algún punto. ¿Ok? La unidad 2, obviamente aquí tenemos las fechas. Yo siempre les voy a estar escribiendo en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan conectarse y comunicarse. Todas las clases, como les había dicho, van a ser grabadas y las van a encontrar siempre en la parte inferior de la plataforma o de la unidad. ¿Ok? Entonces, esta clase obviamente ya va a ser grabada y ya netamente el día de mañana ustedes si quieren volverla a repetir, la van a volver a ver. Y las personas que no se pudieron conectar y la quieren ver en diferido, las van a ver en diferido, ¿ya? Revisen la guía de inicio. Aquí tienen obviamente toda la metodología que ustedes, que manejamos para podernos obviamente comunicar con ustedes. Y obviamente el primer contenido lo encuentran aquí, ¿ya? Es un contenido multimedia, revísenlo. Hemos tratado de hacerlo lo más digerible posible, lo más dinámico posible. Yo también les voy a mandar videos, cápsulas, algunos tips que también les pueden servir a ustedes para que puedan seguir avanzando con este mundo, ¿ya? Revisen los contenidos. Ustedes van a darse cuenta, aquí van a encontrar, miren, lo que hablamos de relajación, de la respiración, de la adicción y de los términos que también van a ir sumándose, ¿sí? Tenemos un foro. Este foro siempre va a aparecerles a ustedes cada vez que se termine una clase. Simplemente es un foro participativo, no tiene calificación. Yo lo tomo en cuenta tal vez cuando ustedes a lo mejor les falta algún puntaje, alguna cosa para poder aprobar, yo lo tomo en cuenta si es que ustedes han participado. Simplemente les hago una pregunta, les digo, ¿qué les pareció la clase del día de hoy, el día martes? Y ustedes obviamente me van a poner qué les apareció, qué temas les gustaría a ustedes topar para las próximas clases. También los tomo en cuenta y obviamente los conversamos como un foro de participación entre todos, ¿ya? No es calificado, es participativo nomás. Recuerden, en la sección de recursos ustedes van a encontrar videos, archivos, PDFs que también les puede servir, que pueden descargarse. Y la tarea y la evaluación. A ver, primero la evaluación. Ustedes van a tener 2 intentos para poder realizar esta evaluación. Todos los contenidos se encuentran relacionados a esta unidad. Sí, las clases que nosotros tenemos son complementativas, ¿ok? Y la tarea netamente está aquí para que ustedes, bueno, creo que se me descargó la tarea, bueno, creo que yo no tengo habilitado. Ustedes van a encontrarse un PDF aquí donde les van a dar las indicaciones de la tarea. Les digo qué tienen que hacer como esta primera tarea. Esta primera tarea se basa en que ustedes van a hacer un collage de un locutor, presentador, TikToker, streamer, podcaster, de lo que ustedes consideren que se encuentre dentro de este medio, van a hacer un collage y van a poner las cosas que le llaman la atención de esta persona.
Me invento, tal vez les gusta algún actor de doblaje y van a poner Sebastián Jampur, me gusta su interpretación, me gusta su dicción, me gusta cómo maneja el carisma, me gusta que esto ha trabajado en películas, tal vez alguien nacional, tal vez, no sé, me gusta Alfonso Espinosa de los Monteros porque ha sido un anchor, porque ha estado 40 años. Van a hacer un collage en un Word, en un PowerPoint y van a poner las características importantes que ustedes consideran que les llama la atención. Presentador, presentadora, locutora, lo que ustedes gusten, ¿sí? Esa es la primera tarea. La van a subir, la van a cargar aquí y obviamente eso ya los voy a calificar. Ya tienen hasta el día domingo para hacer esta tarea, ¿sí? No es difícil, súper facilita esa tarea, ¿ok? Eso en relación de los contenidos. Algo adicional que me hace falta decirles es que ustedes en la parte superior derecha van a encontrarse con este apartado que dice perfil. En el perfil, por favor, vayan al apartado que dice editar perfil y van a verificar que sus datos estén correctos, ¿sí? Sobre todo su nombre, porque es el nombre con el que sale su certificado al final, ¿ok? Eso sobre todo, su nombre, un correo, si ustedes quieren poner alguna fotografía y alguna descripción, también es chévere, es válido, ¿sí? Eso también no olviden de hacerlo porque nos permite a nosotros poder actualizar nuestra base de datos, también comunicarnos con ustedes para próximos cursos que se vienen también, Dios mediante, y poder hacer alguna cuestión más participativa con ustedes, ¿ok? Eso, mis estimados estudiantes. ¿Dudas, preguntas existenciales de alguna cosa? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, todo está claro. El Pregunta. tema, disculpe, profe, el tema de las clases, no podemos subirla hasta el día domingo, dice, ¿verdad? Sí, sí, tienen hasta el día domingo para poder subir la tarea de esta unidad, ¿ok? Siempre, siempre. Pueden subirla hasta el domingo, obviamente, pues si ustedes ya pueden hacerla desde hoy, mañana, o cualquier hora, la plataforma está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso sí, simplemente que el día domingo se cierra. Yo tenía también otra pregunta, profe. ¿Sí? El tema del collage, tengo que hacerle comúnmente factos, o se le pone en el centro el locutor y alrededor le ponemos lo que nos da y todo, sí, lo que Como creemos ustedes mejor. quieren. ¿Y el por qué? Claro, como ustedes quieran, Ay, simplemente es la persona que ustedes han elegido y obviamente las características que ustedes consideran de esa persona, nada más. No importa si son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas características luego nosotros al final del curso las vamos a volver a revisar y se van a dar cuenta de que por qué ustedes se sienten identificados. Tal vez ese es su estilo a seguir, su punto a seguir, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a ustedes realizar con el final. Recuerden, pueden realizarlo eso está abierto desde el día lunes hasta el día domingo, ¿sí? Traten de hacerlo más pronto les califico, más pronto tenemos retroalimentación que yo les pongo ahí, así que eso no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Chévere, entonces todo súper claro, estamos completamente al día. Bueno, chévere, gracias, les agradezco por participar esta primera clase. La segunda clase obviamente ya la vamos a tener la próxima semana. Si es que en el caso de que necesitamos extender alguna clase adicional, obviamente yo ya les digo, les programo y ya saben, nos volvemos a conectar. Hay clases que les vamos a hacer muy participativas, entonces en esa también les pido, sean participativos, equivóquense y aprendan mucho. La retroalimentación sirve mucho para poder hacer. Tienen estos primeros tips que les puede servir mucho. Más adelante vamos a seguir profundizando respiración, vocalización, pronunciación y todas estas cosas que nos van a permitir comunicarnos. Mis estimados estudiantes, les agradezco esta linda noche para todos ustedes. Cuídense mucho y estamos conversando cualquier cosa, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.